Ingeniero Francisco Pedrazzi, que tiene la doble condición de ser presidente del INCOSE de Argentina y participar activamente en la comisión directiva del INCOSE Uruguay. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer para mí estar hoy acá frente a ustedes y gratamente sorprendido por la convocatoria que les comentaba acá a mis compañeros de la comisión directiva. Es algo inusual realmente ver tanta gente del gremio de la construcción de distintas extracciones reunidos hoy acá con la expectativa del lanzamiento del INCOSE. Realmente para mí me parece es algo muy motivador y nos impulsa a trabajar todavía más en lo que estamos haciendo. En esta breve charla que yo voy a darles ahora, voy a darles una pequeña pantallazo de lo que hace el INCOSE en Argentina, en una primera etapa, brevemente, y después mostrarles un poquito algunas reflexiones acerca de cuál es el pensamiento que nosotros tenemos respecto de lo que es la construcción en seco, algunas ideas respecto de lo que consideramos nosotros como futuro de la construcción en seco. El INCOSE es un instituto que tiene prácticamente los mismos fines que el IUCOSE. Es posicionar los sistemas de construcción en seco en todo el país como un sistema constructivo eficiente, aportar a la disminución del déficit habitacional y fomentar la utilización de materiales de fabricación nacional y ser una institución referente a nivel nacional y regional reconocida por nuestro compromiso, la calidad de nuestras capacitaciones y la capacidad de respuesta. Esto coincidimos prácticamente con la misión que tiene el IUCOSE. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, trabajamos en conjunto con los actores del sector, promoviendo acciones y generando herramientas que destaquen las fortalezas y ventajas de los sistemas de construcción en seco. Desarrollamos contenidos técnicos también, que es muy importante. Brindamos asesoramiento y promovemos la aceptación a los usuarios finales, algo que ustedes, los que trabajan en construcción en seco, saben que es un desafío muy grande. Y últimamente nos estamos focalizando mucho en los temas que hacen a la sustentabilidad de la construcción, porque estamos convencidos de que la construcción en seco es la mejor herramienta para hacer construcciones sustentables. Más allá de las definiciones que podemos tener acerca de lo que es la sustentabilidad, sabemos que la construcción en seco es un sistema de construcción sustentable, en todo lo que implica, en todas las variantes que esto implica. En Argentina estamos, como aquí también, organizados como una asociación civil sin fines de lucro. Somos muchos menos porque la concepción del INCOSE en Argentina es que solamente lo forman empresas productoras de fabricantes de insumos para la construcción, que aportan su cuota social para llevar a cabo todas estas acciones y objetivos que les mostré antes. El instituto se inició hace mucho, en el año 1993, así que cumplió 21 años en la Argentina. Pero hoy, gratamente, me enteré por tu hijo que vos empezaste mucho antes, en el 77 ya hacía construcción en seco acá en Uruguay, así que en 82, bueno. Así que en realidad nosotros somos mucho más jóvenes que lo que estabas haciendo vos acá en Uruguay. Y dividimos nuestra actividad fundamentalmente, igual que acá, en 4 áreas. El área de capacitación, tenemos distintos cursos implementados para distintos segmentos de mercado. Hay cursos introductorios al steel framing y documentación de obra, hay cursos de predimensionado de estructuras de steel framing, hay cursos de dirección de obra de construcción en seco, y hay charlas técnicas que dan también los asociados destinadas al público en general o a los profesionales. La actividad de capacitación es muy intensa, prácticamente tenemos todos los días alguna actividad de capacitación. Esto nos motiva que nos estamos mudando, en nuestra sede actual nos estamos yendo a un lugar nuevo donde vamos a tener aulas de capacitación más grandes, más cómodas para poder brindar mejor el servicio de capacitación que pensamos que es fundamental. El sistema de construcción en seco es desconocido. A pesar de que uno podría pensar que cualquier arquitecto tiene que conocer, o cualquier maestro mayor de obra o técnico de la construcción tiene que conocer lo que es construcción en seco, la realidad es que no es así. En Argentina, los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, que es dentro de todo la más prestigiosa del país, pueden salir de la facultad sin haber visto absolutamente nada de construcción en seco. Y cuando el INCOSE realizó en el año 2005 un estudio de mercado para determinar un poco cuál era la imagen de la construcción en seco y determinar políticas y estrategias al respecto, nos encontramos que ante la pregunta de tanto arquitectos como a público en general, la pregunta era ¿qué tipo de construcción conoce? Aún en los arquitectos, el 80% lo primero que dijo fue construcción tradicional. Es decir, que a pesar de que pueden conocer la construcción en seco, en su mente está
que la construcción tradicional es la única forma de construir. Después, indagando, sí se advierte que conocen la construcción en seco. Esta es una desventaja muy fuerte que tenemos, tanto en Argentina como en Uruguay, que enfrentar de diversas formas, ¿no? Ejercemos, bueno, mucha acción institucional. Tenemos convenios con 3 universidades para la difusión de la construcción en seco. Solamente con 3. Imagínense que en Argentina debe haber 15 facultades de arquitectura en todo el país, entre privadas y públicas. Y realmente se hace muy difícil poder llegar a las universidades por justamente lo que yo les mostraba antes, ¿no? El tema de esta resistencia que existe al cambio, fundamentalmente esto. A pesar de que tenemos muchos años en el mercado, todavía esto se considera como un producto nuevo y muchas veces las cátedras se resisten a implementar estos cambios en las currículas, que creo que es un trabajo que acá en Uruguay puede hacerse de forma más rápida y con mejores resultados. Tenemos convenios de cooperación con distintas asociaciones, entre ellas con la Asociación Drywall de Brasil, que sería nuestra hermana brasilera, y por supuesto con el IUCOSE. Nosotros firmamos un contrato de cooperación entre el INCOSE de Argentina y el IUCOSE para transferir todo lo que es la información técnica que nosotros ya tenemos y que está ya establecida al Uruguay. Obviamente con las adaptaciones correspondientes a la idiosincrasia propia del mercado uruguayo. Pero en este sentido tenemos que ser prácticos y no inventar la rueda nuevamente. Si tenemos manuales, procedimientos y literatura técnica que ha sido creada en Argentina o adaptada de otros países, la podemos perfectamente utilizar acá con las adaptaciones propias que requiere el mercado de acá de Uruguay. Tenemos también convenios con organismos del Estado en Argentina, por ejemplo la Comisión Nacional de la Vivienda, que nuclea a los institutos provinciales, que son los organismos bajo los cuales se construyen las viviendas de interés social en Argentina. En Argentina está totalmente descentralizada este tipo de construcción. Y estamos trabajando hace 2 años mucho con el Banco Hipotecario Nacional para el desarrollo de prototipos de vivienda en steel frame. El Banco Hipotecario hace 2 años lanzó un sistema de créditos hipotecarios. El crédito hipotecario en Argentina es carísimo, es inaccesible a través de la banca privada, y se estableció un mecanismo denominado Procrear, que establece créditos hipotecarios a tasas subsidiadas. Esto ha tenido mucho éxito en el país y mucho éxito también para el desarrollo del steel framing, justamente por la velocidad que tiene la construcción en este sistema y además por el hecho de poder, digamos, contar con viviendas que son mucho más accesibles desde el punto de vista del costo y de la performance térmica y acústica, que eso también le importa mucho al banco. Bueno, desde el punto de vista de la promoción de la construcción en seco, organizamos el primer concurso latinoamericano de construcción en seco que hizo en el año 2012 en Argentina, y que vinieron muchos uruguayos, nos honraron con su presencia, y estamos organizando el próximo para el año que viene. Participamos en ferias de la construcción y obviamente damos charlas y seminarios en colegios profesionales, en universidades y en asociaciones. Estamos hace ya 1 año y medio trabajando mucho en redes sociales. Eso creo que es una etapa que el IUCOSE va a tener que cumplir en algún momento, una vez que se afiance más la estructura, porque es una herramienta que nos permite llegar masivamente al público. Nosotros en el momento tenemos Facebook y tenemos Twitter, y a través de estas redes sociales estamos llegando a lo que es más preciado, que es el usuario final. Es decir, recibimos mucha información de la percepción que tiene el usuario final respecto de lo que es la construcción en seco y el steel frame, y eso nos permite retroalimentar nuestros planes de capacitación. El área técnica, bueno, genera contenidos técnicos propios. Esto es muy importante porque en nuestro país durante muchos años todos los contenidos técnicos de construcción en seco eran generados por las empresas fabricantes, y esto siempre tenía un tinte comercial, añadía una especie de tinte comercial a esa documentación técnica. Desde hace 3 años en el INCOSE estamos generando una literatura técnica propia, totalmente desvinculada de las empresas que están asociadas, refiriéndonos fundamentalmente a normativa. Es decir, no hablamos de una placa de yeso de una determinada marca, sino hablamos de una placa de yeso que cumpla con una determinada norma. Es por eso que el proceso de normalización, como decía Máximo, es fundamental para poder tener un desarrollo de la construcción en seco. La normalización tanto de los materiales como de los procesos, cuando esto sea posible. Bueno, desarrollamos toda una serie de ensayos de transmitancia térmica, más de 40, realizados en el INTI, ensayos de resistencia al fuego y ensayos de atenuación sonora de paneles. Pero, como les decía antes, genéricos, es decir, sin hacer referencia a marcas, sino solamente a las características técnicas de los materiales.
Literatura técnica tenemos ya publicado las recomendaciones de instalación para construcción en seco, que, bueno, en Uruguay prácticamente sirvió de base para la propia recomendación que está por salir acá. Tenemos la recomendación de mantenimiento de viviendas en steel framing y estamos terminando las recomendaciones de construcción de viviendas en steel framing, que es un manual que va a tener 15 capítulos y que va a abarcar todo lo que sería la técnica constructiva del steel framing, desde su historia y sus antecedentes hasta lo que serían los detalles constructivos. Esto está próximo a publicarse. Y ahora sí, para terminar, algunas reflexiones respecto a lo que es la construcción en seco. La construcción en seco tiene un potencial enorme. Si nosotros analizamos un poco lo que son los consumos de placa de yeso en nuestros países, y eso que Uruguay nos ganó, Uruguay ahora tiene casi 1 metro cuadrado por habitante año, Argentina está en 0,7, 0,72, o sea que el consumo de placa de yeso por habitante es mayor en Uruguay que en la Argentina. Pero si lo comparamos con otros países, y no hablemos de Estados Unidos, porque todos van a decir, bueno, pero en Estados Unidos esto es el pan y manteca, todo el mundo lo conoce. Si lo comparamos con Chile, que es un país que tiene tradiciones constructivas relativamente similares a las nuestras, vemos que el consumo de placa de yeso es 1,6. Es casi el triple que el de la Argentina y el doble, un poquito más del de Uruguay. Es decir, que son metas alcanzables. Nosotros tenemos que llegar a cifras de esos valores porque el potencial es mucho mayor. Y si analizamos, por ejemplo, qué es lo que pasa en países europeos, donde las tradiciones constructivas eran similares a las nuestras, y además, donde prácticamente hoy en día no existe o existe muy poca construcción nueva, porque prácticamente son países que no tienen déficit habitacional y además preservan sus construcciones y preservan mucho el uso del suelo, los consumos de placa de yeso van de 3 a 5 metros cuadrados por habitante año. Esto se debe fundamentalmente al proceso de remodelación o de adecuación que están sufriendo los países europeos para llevar sus construcciones antiguas a los estándares de aislamiento térmico que están exigiendo cada vez más los respectivos países. Esto hace que la única forma de llegar a esos estándares sea preservando las fachadas, pero haciendo en el interior construcciones en seco con aislamiento térmico para llegar justamente a estos estándares. Así que el potencial de crecimiento es fenomenal y eso nos alienta justamente para seguir trabajando. Vencer las barreras culturales. Bueno, esto quizás sea lo más difícil o una de las cosas donde más hay que trabajar. Y el problema no es solamente vencer las barreras culturales en el usuario final, también hay que vencerlas en los profesionales. Así que tenemos que atacar a este problema desde múltiples ángulos, ¿no? Los profesionales por un lado y los usuarios finales por otro. De nada nos sirve, por ejemplo, nos serviría hacer una propaganda o un aviso en el diario del país o en los diarios más importantes de sacar una página entera un domingo mostrando las bondades de la construcción en secos y después cuando la persona que quiere hacerse algo en construcción en seco no tiene los profesionales capacitados como para hacerlo. Así que hay que trabajar mucho en esas áreas. Mostrar los beneficios de la construcción en seco son muchísimos, pero la percepción que tiene el público no es esa. La percepción que tiene el público es que la construcción en seco solo sirve para hacer construcciones temporarias o para hacer algo que no va a durar demasiado y que no va a tener por ahí resistencia mecánica. Entonces son conceptos falsos que tenemos que atacar y trabajar para justamente volver a, digamos, torcer esa idea o ese preconcepto, mostrando justamente los beneficios. Fundamentalmente la rapidez y hoy en día la eficiencia térmica. Hace 5 años en Argentina, ustedes creo que no porque tienen más problemas de energía, Argentina ahora tiene problemas graves de energía, pero en Argentina pensamos que la energía era inagotable, que en nuestro país la electricidad era muy barata, el gas llegaba, había algunos problemas en invierno siempre, pero bueno, realmente no teníamos el concepto del ahorro de energía. Si hacía frío, aumentábamos un poquito la llama de los calefactores y si hacía calor, poníamos el termostato del aire acondicionado en 18 y con eso solucionamos el problema. La cuenta de la electricidad y el gas no le importaba a nadie. Desde hace un año las cosas han cambiado y hemos tomado conciencia de que los costos de la energía son crecientes y nunca van a retroceder, porque la energía es un bien escaso, que por más que tratemos de reemplazar todas las energías que obtenemos, de donde obtenemos la energía hoy, que son las fuentes no renovables, como el petróleo y el gas, por fuentes renovables, aún la Argentina, que es un país que tiene un potencial muy alto, no alcanzaría para satisfacer la demanda actual. Así que hay que trabajar mucho en el tema de eficiencia energética y la construcción en seco brinda soluciones efectivas para reducir los consumos de energía de las construcciones. Y esto
no solamente está relacionado con el bolsillo, que nos duele a todos cuando tenemos que pagar la factura de gas y electricidad, sino que también está relacionado con nuestra actitud frente al medio ambiente. Porque justamente si para producir energía tenemos que quemar gas y petróleo, estamos emitiendo toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, toneladas que contribuyen al cambio climático. Así que ahorrando energía, además contribuyo para preservar el medio ambiente. Y esto es muy importante para las generaciones futuras. Trabajar mucho en capacitación, y como les decía antes, tanto en los profesionales como en la mano de obra. Y en esto de la mano de obra quiero hacer una pequeña reflexión respecto de algo por lo cual, sobre todo en nuestro país, la construcción en seco a veces es muy atacada, que es, utiliza poca mano de obra. La construcción en seco desplaza mano de obra. En realidad creo que el tema hay que verlo desde otro ángulo. La construcción en seco y el steel framing eficientizan el uso de la mano de obra y me permiten, con los mismos recursos, construir mucho más. Esa es la forma en la cual tengo que ver el concepto de utilización de la mano de obra en estos sistemas. Y finalmente, creo que para terminar, lo único que voy a decir es que, si bien a todos nos mueve mucho el tema económico y cuando nos toca en el bolsillo nos duele y tratamos de ser cada vez más eficientes y mejorar la rentabilidad de nuestras empresas, también tenemos que tener en cuenta que la construcción en seco brinda soluciones adecuadas para mejorar el hábitat de la gente, es decir, hacer viviendas mucho más habitables, con menos consumo de energía y con una eficiencia y un confort que es difícil de obtener en la construcción tradicional. Y por lo tanto, construyendo en seco también ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.